Muy buenos días, seguidores de la reacción. A esta hora hacemos contacto con la Comisión Nacional de Emergencias y con el IFAN. Hay noticias importantes, son funcionarios que están al frente de esta pandemia, afrontando todo el tema municipal. Le damos la más cordial bienvenida, don Alexander, doña Marcela, y permítame, debería ser caballero empezar con doña Marcela, pero hay noticia importante en Turrialba. Don Alex, por favor, si nos comenta qué ha ocurrido y que esto no se presente en otros cantones del país. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días, doña Marcela, y muy buenos días, don Danilo. Y gracias por referirse en primera instancia a esta situación lamentable de Turrialba. Tenemos un albergue que se habilitó temporalmente a la espera del resultado positivo de una familia y una persona más que son contacto directo de una bebé que tiene diagnóstico positivo de COVID-19, una bebé de 2 meses que está internada en el Hospital Nacional de Niños. Esta es una familia indígena y se habilitó temporalmente un albergue que ya es usado por la población de territorio indígena Cavécar para realizar gestiones diferentes en Turrialba. Esta es una zona muy alejada y cuando las personas del territorio indígena tienen que venir a Turrialba, pues usan esto como un albergue. El Comité Municipal de Emergencia lo habilitó de una forma temprana y de una forma muy responsable, como ha venido trabajando a propósito de lo que vamos a hablar hoy, todo el régimen municipal. Y lastimosamente la comunidad ha reaccionado también en forma negativa, ya han protestado durante 2 noches y anoche pues amenazaron, quemaron colchones prácticamente en la entrada de este albergue, pues lo cual es una circunstancia muy, muy lamentable. Yo no me imagino la angustia de las personas que están en ese sitio a la espera de los resultados de la prueba, sabiendo que una madre tiene a una bebé de 2 meses hospitalizada, vive en un territorio sumamente alejado, sumamente vulnerable, de donde está su niña hospitalizada, y esta circunstancia, lejos de aportarle a la comunidad, más bien la pone en riesgo, porque esas personas que salieron a protestar aumentaron el riesgo de contraer el virus cuando realmente deberían estar en sus casas, evitando la movilidad, y más bien salieron a exponerse más. Pero no solamente eso, sino que esto demuestra que todavía no comprendemos adecuadamente cómo se transmite el virus. El que esas personas estén ahí no le genera ningún riesgo a la comunidad. Por el contrario, protege a las personas que están ahí, protege a la comunidad de la transmisión comunitaria, y esto no va a generar ningún peligro adicional. Esta es la mejor medida que podemos tener para cuando no podamos tener a las personas en un sitio adecuado en su residencia, como es este caso con estas personas de la población indígena, podamos cuidarlas, protegerlas en este sitio. Yo creo que debemos demostrar de qué estamos hechos, la solidaridad que el pueblo costarricense tiene. A lo largo de los años hemos demostrado esa solidaridad en diferentes situaciones de emergencias y desastres, y esta no es la excepción. Es una forma distinta de manejar una emergencia, es una emergencia distinta, y lo que tenemos que tener aquí es muchísima humanidad, sobre todo. Don Alexander y doña Marcela, el detalle aquí quizá es que esto va a continuar porque se están habilitando albergues en otros cantones para afrontar esta situación. Entonces, más allá del tema de Turrialba, en fin, ojalá se comprenda la situación y haya sensibilidad, ¿cómo hacer para que no se repita este fenómeno en los cantones donde se están buscando y se van a habilitar nuevos albergues? No sé quién prefieren, Alexander o doña Marcela, responder. Bueno, ya yo hablé, adelante, doña Marcela. Gracias. Bueno, el régimen municipal creo que tiene una tarea continua de estar llamando a este mensaje que Alexander ha planteado. Estamos trabajando desde que inició la emergencia sanitaria con la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, la Comisión Nacional de Emergencia y el Ministerio de Salud de forma conjunta, porque la operación o la operatividad de la emergencia la estamos viviendo en cada uno de los cantones. Estamos incluso en esta etapa haciendo un llamado vehemente a los comités locales de emergencia para que logren identificar albergues. Y esta situación, en cada reunión que hemos tenido con las regiones, las coordinaciones a cargo de las autoridades locales nos han manifestado serias resistencias de las poblaciones. Por lo tanto, Danilo, vamos a aprovechar este lamentable hecho para reafirmar el mensaje que el presidente de la Comisión de Emergencias está planteando, pero además señalar
que en los cantones no se va a tener personas que no sean del cantón, no van a llegar personas que no sean de la provincia y mucho menos personas que están, digamos, en una condición fuera de las fronteras nacionales. Es decir, las personas que van a ser atendidas porque son del cantón, del territorio. Por lo tanto, la solidaridad es para con la misma comunidad. La Comisión Nacional de Emergencias, y me gustaría que Alexander plantee la estrategia que tenemos, ha determinado que este segundo semestre va a ser altamente riesgoso en materia de lluvias y una serie de fenómenos que probablemente tengan que asociarse a la búsqueda de albergues. Hemos tenido noticias incluso de que se le tocan las puertas a los centros educativos y las juntas de educación tienen resistencia. La ministra ha tenido que prácticamente por resolución habilitar lugares porque la comisión tiene que tener condiciones para separar la población en caso de una inundación, obviamente en las condiciones que se ha dicho. Entonces, reafirmar, prepararnos, aprovechar este espacio, porque pareciera que estamos en una situación en la que hay que sensibilizar fuertemente por el segundo semestre y esto es un síntoma. ¿Cómo evitarlo? Pues siendo conscientes de que cualquiera de nosotros puede estar en esa condición. Don Alexander, solo un detalle antes de escucharlo, por favor. En efecto, estamos frente a la onda tropical número 20. Entonces uno se pregunta, ¿van a haber albergues eventuales para un tema, para temas de lluvias y todo lo que provoque, y otros eventualmente para el tema del COVID? ¿O van a ser los mismos? ¿O cómo se manejará eso? Bueno, eso es parte Danilo, de las medidas excepcionales que tenemos que tomar con el plan de contingencia por el periodo lluvioso. A partir del 1 de junio inicia formalmente la temporada de huracanes, la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico y el Caribe, y 2 semanas antes inició también la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico. Lo que se pronostica para la temporada ciclónica del Atlántico y Caribe es una temporada por encima de lo normal en prácticamente todos sus parámetros. Incluso hemos hecho un esfuerzo con el Instituto Meteorológico Nacional para revisar bajo las condiciones actuales meteorológicas qué fenómenos nos han afectado en condiciones similares, es decir, con las condiciones que tenemos hoy día, con los pronósticos que se tienen, cuáles son los momentos en que hemos tenido condiciones similares. Y eso nos coincide con eventos que han sido bastante importantes para nuestro país, con una mayor probabilidad. Estaríamos hablando de un año muy similar o de la probabilidad mayor de que tengamos un evento parecido a la tormenta tropical Alma. También con mayor probabilidad Thomas, ambos que ocurrieron entre el 2007 y el 2010 aproximadamente. Incluso recordemos que Thomas nos generó el lamentable fallecimiento de más de 20 personas en el sector de Escazú, producto de un deslizamiento y flujos de lodo, en Calle Lajas particularmente. Y también se nos asocia con condiciones similares a las que teníamos en el 2017, cuando tuvimos la afectación de la tormenta tropical Nate, y con condiciones similares a las que teníamos en el periodo lluvioso del año 1996, que fue cuando nos afectó el huracán César, que incluso para Costa Rica el huracán César fue un fenómeno de mayor impacto que el huracán Mitch. El Mitch afectó muy fuerte Centroamérica, fuerte Costa Rica, pero César nos afectó muchísimo más. Este escenario en medio de la pandemia, pues es un escenario que no pinta bien, como diríamos en el campo, no pinta bien la cosa. Nada bien, don Alexander. Nada bien, disculpe. Usted porque es optimista, creo, pero por lo que usted me ha escrito me ha dejado con miedo. Sí, realmente estamos tomando esto muy en serio y hemos tenido que hacer una serie de cambios. Mire, cosas tan sencillas y tan complejas como, por ejemplo, que hemos tenido que prever pasar de la colchoneta a una camilla, porque no podemos poner a la gente a dormir en el piso, en los albergues, en medio de una transmisión comunitaria del SARS-CoV-2. También tenemos que prever, y este tema, como mencionaba Marce, por eso hemos lanzado el reto de los comités municipales de emergencia con un apoyo muy fuerte de las instancias que agrupan al régimen municipal, la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias Municipales, bajo el liderazgo del IFAM,
para que cada cantón disponga por lo menos de un centro de atención de casos positivos. No solamente para ahora, o sea, lo estamos ocupando ya, pero es que resulta que cuando tengamos que habilitar albergues en una zona propensa a inundaciones, hablemos de Sarapiquí, Parrita, Filadelfia, Bolsón y Ortega en Santa Cruz, hablemos de Cañas, la zona de Bebedero, Hotel, La Libertad, todos sitios que conocemos de zonas recurrentes a inundación, hablemos de Matina, hablemos de Talamanca, hablemos de Zigzaola, por ejemplo, donde prácticamente toda la población tenemos que movilizarla frente a inundaciones, vamos a tener que tener no solamente un abordaje distinto de la evacuación, porque necesitamos precisar dónde hay casos positivos o sospechosos para poder armar un equipo de respuesta específico para esa evacuación. Nada más ubiquémonos en el contexto de una inundación. Rescatistas alzando niños, alzando adultos mayores, levantando en sus brazos a personas con discapacidad para llevarlas a un bote, con un contacto permanente con la gente. Eso vamos a tener que utilizar equipo de protección personal, vamos a tener que tener un equipo diferenciado para esa evacuación de personas que ya tengan un diagnóstico positivo o que estén en aislamiento. Pero tenemos además que llevarlas a un albergue distinto. Por eso desde ya tienen que estar habilitados estos centros de atención de casos positivos. Antes de llevar a las personas al albergue vamos a tener que hacer un tamizaje de signos vitales, pero además vamos a tener que redoblar los esfuerzos preventivos en los albergues. El otro elemento que cambia es el distanciamiento en los albergues. Nosotros en este momento estamos redefiniendo todos los sitios de albergue porque tenemos que garantizar los distanciamientos entre las burbujas sociales. Como estrategia para poder optimizar la capacidad instalada del albergue, lo que estamos es diseñando divisiones temporales para los albergues, de modo tal que si lo que va es una familia, podamos poner una pared temporal, ¿verdad? Ya sea en lona o en algún otro material, para poder reducir distanciamiento, porque de lo contrario tendríamos que tener cada grupo social, cada burbuja social a 2 metros de distancia. Y eso nos daría una imposibilidad material de albergar 100, 200 personas en un sitio. Entonces, pues como usted dijo, no la tenemos fácil y por eso Nada Marcela fácil. nos ha, en su introducción ha comentado cómo estamos trabajando con el régimen municipal para, por medio del liderazgo que se ejerce en los comités municipales de emergencia, podamos prepararnos muchísimo más, no solamente para salir de la pandemia, sino también para enfrentar el periodo lluvioso en un contexto de pandemia. Don Alex, me ha dejado usted preocupadísimo, doña Marcela. Y por dicha tenemos, permítame recordar un instante que usted viene del mundo de los bomberos, donde el tiempo es oro, donde un minuto se nos quemó la casa y hay vidas que perder. Y por lo que ustedes creen, no se puede perder nada de tiempo, doña Marcela. Aquí es afrontar dos emergencias, ¿no? Curiosamente, el año pasado hubo un simulacro frente a terremoto, pero se nos viene una pandemia. O sea, siempre en esto hay una cosa que se viene esperando otra o preparándose para otra. Danilo, la planificación, la estrategia, la solidaridad, el esfuerzo que están haciendo los comités locales de emergencia, incluso se ha señalado que nunca en la historia del país los 90 comités, las 82 municipalidades y las 8 intendencias han estado habilitadas de forma permanente desde mediados de marzo. Esta es una logística importante que yo creo que la Comisión Nacional de Emergencias, apoyada por el Ministerio de Salud, obviamente, pero afincada en los gobiernos locales, está haciendo todo el mejor esfuerzo por enfrentar. Y esto significa recursos, ¿verdad? Recientemente el presidente nos está diciendo a las instituciones que necesitamos reforzar, porque las condiciones que Alexander está planteando en realidad son condiciones de una inversión importante. Es buscar, habilitar, estar preparados. Yo estoy absolutamente con experiencia que se ha no solo demostrado este año, con la experiencia que tiene Costa Rica, vamos a salir resilientes de esta situación, pero la población tiene que de alguna forma no solamente acatar las normas sanitarias, sino darse cuenta que pueden ser eventualmente golpeadas por un fenómeno natural y son ellos mismos los que van a tener que ocupar de un albergue. En el caso de Turrialba, una condición en la que estamos de forma permanente es sensibilizando
las diferentes instancias, no solamente el Ministerio de Educación, las asociaciones de desarrollo, incluso centros religiosos están siendo tocados por los comités locales de emergencia para habilitar, porque obviamente si usted separa a las personas, como bien lo ha dicho don Alexander, tiene que tener una condición sanitaria distinta si está contaminado. Una cosa que ha salido muchísimo, y yo quiero aprovechar porque don Alex ha sido vehemente y muy claro en explicarle a las autoridades locales. Cuando una población tiene restricciones y de repente está con el tema de alerta naranja, dice, ¿por qué mi cantón? Estamos previendo, me parece importante, que la Comisión de Emergencia diga por qué un cantón entra en una condición también de alerta naranja. Estas dos estrategias, que es contener para que el golpe económico no sea permanente, sino sea, ¿verdad?, de un baile como se ha establecido, es muy importante incluso en esta condición, y sensibilizar a los cantones, a los distritos, a las comunidades, a los barrios, que todas y todos estamos siendo sensibles a un contagio, por lo tanto ocupamos ser atendidos solidariamente. Doña Marcela, le iba a pedir a don Alexander, porque sé que ambos están, creo que ha quedado claro que ambos están con compromisos muy importantes. Solo de pronto el cierre, don Alexander, le iba a pedir un cierre, pero creo que ese punto de los 52 cantones que están en alerta naranja, si nos pudiera precisar para el cierre de esta conversación y dejarlos porque hay mucho por hacer, por favor. Sí, gracias. Efectivamente, tenemos 52 cantones en esta semana que están en condición de alerta naranja, más un cantón que tiene algunos poblados de 2 distritos también en alerta naranja, que es el cantón de San Carlos. Estos 53 territorios, o parte de uno por lo menos de territorio, tienen una condición diferenciada en las medidas, y esto obedece a la observación que estamos haciendo de cómo evoluciona el virus. Entonces hay algunos indicadores epidemiológicos, por ejemplo, la tasa de ataque, cómo se está comportando esa tasa de ataque en las 2 últimas semanas, la tasa de ataque, la cantidad de casos entre el número de la población por cada 10,000 habitantes. Entonces eso genera un indicador. El otro tema que se utiliza es una variable estadística que es el coeficiente de variación, es decir, cómo varían la cantidad de casos positivos entre una semana epidemiológica y la otra, y la pendiente es si esa variación es ascendente o no. Entonces, si la pendiente de variación es mayor que 1 y el coeficiente mayor que 30%, es una variable para poder determinar, y la otra es cómo se está comportando la tasa de ataque y cuál es la diferencia entre una semana epidemiológica y la otra en términos de la tasa de ataque, que también se mide en porcentaje. Esa es la variable con la que estamos valorándolos ahorita. ¿Qué pasó en este bloque? Que entraron muchos cantones más. Resulta que nosotros teníamos en observación, por llamarlo de alguna forma, por lo menos 10, 12 cantones que tenían condiciones para entrar, según las observaciones que veníamos desarrollando. En este viernes estarían entrando en alerta naranja. Lo que hicimos fue generar una alerta temprana para que esos cantones entraran antes a la fase de alerta naranja, de modo tal que pudiésemos hacer la contención antes que se superaran los umbrales de observación que estamos viendo. En este momento tenemos una sala de situación interinstitucional donde tenemos personas de diferentes disciplinas, epidemiólogos, estadísticos, geógrafos, personal médico, personal sanitario de diferentes ramas, que hace esta observación permanente. Estamos incluyendo esta semana en esa sala de situación, también hoy justamente se incorpora un representante del equipo económico del Ministerio de Planificación para también establecer indicadores económicos que nos permitan balancear la condición de alerta y las medidas que se están tomando. Hemos incluido también, y ya esta semana, es muy posible que de esta semana a la otra, ya obtengamos datos que nos van a permitir también no solamente establecer las alertas en función de las variables epidemiológicas y la capacidad de respuesta hospitalaria, que es como lo estamos manejando ahorita, sino también una variable más que hemos metido que es eminentemente cualitativa, y es el comportamiento social. Ahí lo que vamos a medir es la cantidad de denuncias que se tiene por cada cantón, la cantidad de denuncias de fiestas, de aglomeraciones, de irrespeto a las medidas sanitarias,
la cantidad de aprehensiones, de detenciones que realiza la fuerza pública, producto de incumplimiento de las medidas sanitarias, la cantidad de infracciones que se desarrollen a la restricción vehicular sanitaria y la cantidad de movimientos de traslado de pacientes con signos y síntomas de COVID que desarrolla la Cruz Roja Costarricense. Con todas esas variables vamos a ir cada vez más calibrando las condiciones para el establecimiento tanto a la alza como a la baja de las alertas. Y esto nos va a permitir ir monitoreando también la intervención de las medidas. Y nada más cierro con esto, porque es un tema que tiene mucho que ver también con la coordinación que desarrollamos desde la mesa de gestión municipal que lidera doña Marcela, es que tenemos que trabajar en planes municipales de gestión de riesgo por COVID. Ese es nuestro reto en esta fase donde ya es claro que tenemos en algunos lugares del país instaurada una transmisión comunitaria. Solamente con la participación activa de todos los grupos organizados comunitarios vamos a lograr concientizar y transmitir a las personas ese mensaje preventivo. Entonces es una tarea muy fuerte que tenemos para las siguientes semanas y los siguientes meses. Lo que me queda claro y nos queda, creo que claro, debería que ser objetivo en esto, es que no solo hay mucho por hacer, sino que hay razones técnicas de todas las medidas que se van tomando. Comprender todo esto que ha dicho Alexander no es para unos minutos. Hay conocimiento y hay técnica detrás de todo esto. Los dejamos, señores funcionarios de doña Marcela. Ustedes sumarse, nos indicó a un contacto importante a nivel gubernamental. Don Alexander, muchísimas gracias por estos minutos a ambos por estar con la reacción. Muchísimas gracias. Buen día.